Vamos a empezar a grabar por acá. Les doy la bienvenida nuevamente. Vamos a continuar entonces haciendo operaciones con matrices. Esta vez vamos a calcular la matriz inversa o cómo se obtiene la matriz inversa o la inversa de una matriz, la cual vamos a utilizar. Pues una de sus aplicaciones básicas es para la división. Bueno, eh, luego de pronto en algún ejercicio lo miramos. Pero por ahora me interesa que aprendan el algoritmo, el procedimiento, porque en el próximo bloque, que son solución de sistemas lineales a partir de método matricial, entonces ahí se nos vuelve muy útil la matriz inversa. Entonces por eso lo vamos a ver ahorita cuál es el procedimiento. Les decía que la próxima entonces tenemos evaluación de operaciones con matrices y de pronto alguna matriz inversa por ahí sencilla. Entonces vamos a comenzar, les voy a compartir por aquí la pantalla. Vamos a arrancar entonces mirando un ejercicio paso a paso, un ejemplo paso a paso. Está publicado en la plataforma, entonces ya lo pueden descargar, ya lo van a poder ver. Lo vamos a trabajar aquí inicialmente. Ahora miramos la guía de la universidad con algunos ejemplos que tenemos por ahí contenidos. Entonces, inicialmente, pues nos dicen o nos plantean una pequeña definición, pues cuando hablamos de la matriz inversa o de la inversa de una matriz, pues es simplemente una matriz la cual se multiplica por su original y nos tiene que dar como resultado la matriz idéntica. Entonces, por ejemplo, si tengo la matriz A, la matriz inversa se representa la misma matriz, solo con exponente a la negativo, a la menos 1, exponente a la menos 1, y la condición para que a la menos 1 sea la inversa de A es que si yo multiplico ambas, el resultado me dé la matriz idéntica. Recordemos que la matriz idéntica es la que tiene la diagonal principal llena de unos y lo demás son ceros. Entonces, en este caso del producto de estas matrices, no importa si cojo primero A y de segundo la inversa, o si primero cojo la inversa y luego A, me tiene que dar lo mismo por ambos lados. Entonces, se tiene que verificar o se tiene que comprobar esto para poder decir que esa matriz es la inversa, que A a la menos 1 es la inversa de A. Si esto no da la idéntica, entonces quiere decir que o esto quedó malo o simplemente A no tiene inversa. Aquí nos dice que la matriz inversa no siempre existe. Esto hay que tener en cuenta eso, no siempre existe. Y hay una condición suficiente y necesaria para que la inversa de una matriz no exista. Entonces, hay una condición que dice que yo si calculo el determinante de esa matriz, dé diferente de 0. Si da diferente de 0, entonces podemos calcular una matriz. Podemos sacarle la inversa, perdón, calcular la inversa de la matriz. Pero antes de mirar cuál es el procedimiento, cuál es el algoritmo, cuál es el proceso que tenemos que hacer, entonces vamos a mirar algunas otras operaciones elementales que puedo hacer al interior de una matriz. ¿Listo? Lo puedo hacer al interior de una matriz. Ya no entre matrices, sino al interior de una misma. Voy a trabajar sobre la misma matriz. Entonces, yo puedo, o está validado ya pues, teóricamente, tiene validez y demostrado matemáticamente, que las operaciones que les voy a mostrar se pueden realizar al interior de una matriz sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas operaciones porque las vamos a necesitar en los procedimientos de cálculo de la inversa de una matriz. Entonces llega y me dice por acá que dentro de una matriz podemos realizar operaciones con sus filas. Ojo, las operaciones que vamos a hacer en las matrices son con las filas, no con las columnas, son con las filas. ¿Listo? Y la matriz no se verá afectada. Es una demostración que ya se hizo. Y lo que hacemos con estas tres operaciones que vamos a mirar no altera o no modifica como tal la matriz. Cada vez que realicemos una operación con las filas de una matriz, tenemos una matriz equivalente. Es como, por ejemplo, si yo tengo un número fraccionario, por ejemplo, un medio. Un medio también es equivalente si yo multiplico arriba y abajo por 2 a 2 cuartos, por ejemplo. Entonces, son dos fracciones equivalentes. Y si multiplico 2 cuartos por 2, entonces voy a tener 4 octavos. Y 4 octavos es equivalente a 2 cuartos, pero también es equivalente a un medio. Entonces, son fracciones equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque si yo hago la división de 4 octavos, si hago la división de 4 entre 8, o si hago la división de 2 cuartos, 2 dividido 4, o si hago la división de un medio, 1 dividido entre 2, los tres me dan el mismo resultado, que es 0,5. Entonces, por eso decimos que son equivalentes. Aquí en este caso, cuando aplico estas operaciones que vamos a mirar acá, dentro de una matriz, la matriz no se altera, lo que obtenemos es una matriz equivalente, pero que representa exactamente lo mismo.
Entonces, aquí nos dice que las operaciones que podemos realizar con las filas, entonces la primera se llama intercambiar filas entre sí. Entonces, nos dice que nos permite cambiar una fila por otra según nos convenga. ¿Qué quiere decir eso? Que la fila 1 la puedo colocar en la posición fila 2 o en fila 3 o en fila 4, donde yo la requiera. Entonces, intercambio la fila 1 por la fila 3. Entonces, lo que estaba en la fila 1 ahora pasa a ocupar la fila 3 y lo que está en la fila 3 pasa a ocupar lo que está en la fila 1. Simbólicamente se representa así. Entonces, aquí dice F sub I, me indica el número de la fila. Se cambia la posición F sub J y F sub J pasa a ocupar la posición de F sub I. Simplemente voy a cambiar la posición de esas dos filas. Esa es una primera operación que puedo hacer con las filas de una matriz y no hay ningún inconveniente. Obtenemos una matriz equivalente, pero sigue siendo igual a la inicial. Pues ya simbólicamente no es la misma, pero en equivalencia es lo mismo. Vamos para la segunda operación. La segunda operación es multiplicar o dividir toda una fila por un número cualquiera menos 0. Tiene que ser diferente de 0 porque si multiplico por 0 se me anulan todos los elementos de la fila y no tiene ningún sentido. Entonces, simbólicamente se representa como una constante k o un coeficiente k, un número constante cualquiera k, multiplicado por una fila. Entonces, y el resultado, la punta de la flecha indica dónde pongo el resultado de esa multiplicación va ubicado en la misma fila, en este caso en F sub i. Entonces, multiplico toda la fila, absolutamente toda la fila por un número. Segunda operación esa. O puedo multiplicar o puedo dividir, ¿listo? Entonces divido toda la fila, todos los elementos de la fila por un mismo número, por el mismo número. No puedo el primer elemento un número, el segundo elemento otro número. Tiene que ser toda por el mismo número. Y la tercera operación es combinar la segunda. Puedo incluirle o agregarle la suma y la resta. Entonces, vamos a sumar dos filas, I y J, y a su vez puedo multiplicar cualquiera de las dos por números diferentes de 0. Esa es la condición, por números diferentes de 0. Y el resultado de toda esa operación, pues la ubico en una fila. Entonces, por decir algo, aquí tengo una constante k multiplicado por la fila i. Y la voy a sumar con una constante n que multiplica la fila j. Y el resultado de esa operación la vamos a colocar en la fila i. Entonces, cojo por decir algo, la fila 1, digamos que la i es la 1 y que la j es el 2. Entonces, cojo un número k y lo multiplico por todos los elementos de la fila 1. Cojo un número n y lo multiplico por todos los elementos de la fila 2. Y el resultado de eso lo sumo, elemento por elemento. Y el resultado de cada suma del elemento, después de hacer el producto, lo ubico en la fila 1. Ya lo miramos con los números para que me lo entienda, que no es tan complicado. Y listo. Y bueno, lo puedo hacer también ubicándolo pues en otra posición. Entonces, esas tres operaciones básicas son las que utilizamos para calcular la inversa de una matriz. Existen diferentes algoritmos, existen diferentes métodos para cálculo de la matriz inversa. Vamos a ver uno de los más comunes que se llama el método de Gauss-Jordan, en honor a los dos matemáticos, al apellido de los dos matemáticos que propusieron este procedimiento, este algoritmo. ¿Listo? Estoy hablando de matemáticos del siglo XVIII. Entonces, desde por allá nos plantearon este procedimiento matemático que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué nos plantea el método de Gauss-Jordan? Entonces nos dice, este método nos permite calcular la inversa de una matriz realizando operaciones elementales entre filas, las que acabamos de ver arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo una matriz A y la voy a aumentar aplicándole a un lado, colocando en su costado derecho la matriz inversa, idéntica, perdón, del mismo tamaño, del mismo orden. Y cuando yo logre, a partir de esas operaciones básicas o elementales entre filas, que la parte izquierda se convierta en la idéntica, entonces lo que queda en la parte derecha se va a llamar la inversa de la matriz A. Entonces, arranco inicialmente con la matriz que me dan, le agrego en su parte derecha la matriz idéntica del mismo orden de la que me dieron y empiezo a aplicar operaciones entre filas, esas operaciones elementales. Y cuando logre
obtener en la parte izquierda la matriz idéntica, entonces lo que queda en el costado derecho se llama la inversa de esa matriz. Entonces, el objetivo es transformar la parte izquierda en la idéntica. Eso es lo que tenemos que hacer, a partir de las operaciones elementales que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a mirar cuál es el procedimiento, cuál es el algoritmo. Entonces, en esa misma matriz dividida en dos partes, la parte de la izquierda se coloca, en la parte izquierda se coloca la matriz que queremos calcular su inversa, y en la derecha se coloca la identidad o la idéntica, lo que les estaba diciendo. Y a partir de operaciones elementales entre sus filas, tenemos que conseguir que en la parte izquierda nos quede la matriz identidad, la matriz idéntica. Y una vez que lo logremos, lo que queda en la parte derecha se va a llamar la matriz inversa. Entonces, vamos a mirar este cuento, esta carreta, con un ejemplo. Entonces, vamos a calcular la inversa de la matriz, en este caso una matriz de dimensiones 3 por 3, mediante este método, el de Gauss-Jordan. Vamos paso a paso haciéndolo. Ojo, solamente a las matrices cuadradas les puedo calcular la inversa. Solo a las matrices cuadradas. O sea, que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si no tiene el mismo número de filas que de columnas, entonces no se puede calcular la inversa. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, vamos a mirar paso por paso qué tenemos que hacer. Nos va a hacer aquí una pequeña claridad, una recomendación. Muchas veces, si no tenemos claro cuál es el objetivo que queremos conseguir, cuando estamos realizando esas operaciones entre filas, el cálculo de la matriz inversa se puede convertir en un laberinto del cual no podremos salir. Entonces, vamos a mirar y vamos a determinar bien claro cuál es ese objetivo que queremos conseguir. Para eso, te vamos a explicarlo aquí paso por paso. Entonces, nos dicen, vamos a calcular la inversa a esta matriz, una matriz 3 por 3, la llamamos A, que tiene 3 filas, 3 columnas. ¿Listo? Entonces, el primer paso es aumentar esa matriz. ¿Cómo que aumentarla? En la parte derecha vamos a colocar la matriz idéntica de orden 3. Entonces lo que hago es expandir la matriz. Esta es la matriz A, coloco una línea de división y luego coloco la matriz idéntica de orden 3, una de 3 por 3. Recuerden que la idéntica es la que tiene la diagonal principal vuelta 1 y lo demás es 0. ¿Listo? ¿El objetivo cuál es? Ojo, cuando calculo la inversa por este método, el objetivo es que lo que está acá quede como está esto. Convertir este lado izquierdo en este que tengo acá en la derecha al principio. Ese es el objetivo. Entonces, no podemos olvidarnos que eso es lo que queremos. Entonces, vamos a emplear operaciones elementales entre las filas para poder hacer esa magia de convertir esto que está acá en esto que está acá. Al hacer ese proceso de conversión, lo que está en la derecha se va a ir modificando, se va a ir alterando. No importa, porque es que el objetivo es ese. Porque cuando yo ya tenga aquí la idéntica, perdón, pues en este lado va a tener la inversa. Entonces, miremos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, si ustedes se fijan muy bien en la de arriba, vamos a trabajar organizando por columnas. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar por la columna de la izquierda, por la columna número 1. Entonces, yo necesito que esta primera columna de acá, de la izquierda, sea igual a esta de acá. Entonces, siempre voy a comenzar convirtiendo o haciendo que aparezca este 1 en la primera posición, este que está acá encerrado en un cuadro rojo. En este caso, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya está el 1 ahí. Entonces no tengo ningún dilema. No tengo que hacer nada, porque el 1 ya está ahí solito. Entonces no hay mucho por hacer. En caso de que no fuera un 1, sino que fuera otro número cualquiera, entonces para convertirlo en 1, pues simplemente lo tendría que dividir entre el mismo número y se acabó. Entonces si aquí hubiera un 2, por ejemplo, en esta posición, en este cuadro que está rojito, si aquí tengo un 2, lo que tengo que hacer es coger toda la fila 1 y dividirla entre 2, para que al hacer 2 dividido entre 2 aquí me quede un 1. Y listo. Pero pues como aquí ya está el 1, no hay nada que hacer. Ya está puesto ese 1 que quiero, que es este que está acá. Y necesito que este y este de aquí se conviertan en ceros. Entonces, primero convierto este a 1 y luego convierto estos de abajo a ceros. ¿Listo? Entonces voy a comenzar de izquierda hacia derecha. Entonces, arranco con la primera columna a la izquierda. Entonces, como decía, el primer elemento hay que volverlo 1, pero como ya aquí en la matriz es 1, entonces no tengo que hacer nada. Entonces aquí nos dice que en este caso ya lo tenemos, entonces no tenemos que hacer nada.
Si no lo tuviera, entonces tendríamos que conseguirlo, tendríamos que hacerlo. La más fácil es la que yo les digo, dividiendo esa primera fila entre el número que esté aquí ubicado en esta posición. Entonces, si aquí tengo un 5, me toca dividir toda la fila 1 entre 5 para que al hacer esta división 5 entre 5, el resultado me dé 1. Y como yo puedo dividir toda una fila, es una operación válida, entonces lo podría hacer sin ningún problema. Bueno, aquí ya no hay problema porque ya tengo el 1, entonces no tengo nada que hacer. Después de tener el 1, lo que tengo que hacer es convertir esto en 0 y este en 0. Este ya es 0, entonces no tengo mucho problema. Entonces vamos a mirar a ver cómo lo podemos hacer. Tengan en cuenta que al hacer esas divisiones, aquí me hacen la claridad, aparecen números, pueden aparecer números fraccionarios. No es que siempre aparezcan, pero pueden aparecerlos, ¿listo? Entonces para que lo tengan presente, no nos vayamos a asustar si aparecen números fraccionarios. Bueno, ya tengo el 1, acá en la primera posición. Entonces, el siguiente paso es convertir todos los que están debajo de este 1 en ceros. Es lo que dice aquí. Entonces, una vez tenemos el primer elemento en la primera columna, el siguiente paso es conseguir que todos los elementos que estén por debajo de ese 1 sean 0. Entonces, en este caso son estos dos, se conviertan en 0. Acá me dicen, el tercer elemento ya es un 0. Entonces, listo, no hay dilema. Pero el segundo no lo es. El segundo es un menos 1. Entonces nos dicen aquí, para conseguirlo vamos a sumar la fila 1 con la fila 2. Y el resultado lo vamos a colocar en la fila 2, porque este es el que tengo que convertir a 0. Si usted coge este y le suma a este, pues 1 más menos 1 va a dar 0. Queda 1 menos 1, da 0. Entonces voy a hacer la suma de toda esta fila 1 con toda esta fila 2. Y el resultado lo voy a colocar en la fila 2. Eso es lo que dice aquí. La fila 1 y la fila 3 quedan igualitos, no se tocan, porque solamente voy a trabajar sobre la fila 2. ¿Listo? La 1 y la 3 quedan intactas. Entonces, la fila 1 queda igual que arriba, la fila 3 queda igual que arriba, quedan intactas. Pero la fila 2 va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a sumar los elementos de la fila 2 con los de la fila 1 y lo vamos a poner en la fila 2. Entonces, 1 más menos 1 da 0. Y el resultado lo pongo en la fila 2, 0. 0 más 2 da 2 y el resultado lo pongo en la fila 2. 0 más 3 da 3 y el resultado lo pongo en la fila 2. 1 más 0 da 1 y el resultado lo pongo en la fila 2, en la posición que corresponde al elemento. 0 más 1 da 1, el resultado lo coloco en la fila 2. Y finalmente 0 más 0 da 0, el resultado lo pongo en la fila 2. Y ya sumé todos los elementos de la fila 1, con los de la fila 2 y el resultado lo puse en la fila 2. Entonces ya conseguí el primer objetivo, que era convertir la primera columna a la izquierda. Ya tengo un 1 encima y puros ceros debajo. Entonces ya logré ese primer objetivo. Ahora me voy a pasar, como ya quedó lista, me paso para la segunda columna. La segunda columna lo que busca es, si miramos la matriz identidad, entonces acá va un 0, acá en la mitad va un 1 y aquí abajo va un 0. Entonces, lo que tengo que hacer en esta segunda columna es convertir a esos números. Que arriba quede un 0, que en la mitad quede un 1 y que abajo quede el otro 0. Para hacerlo, lo primero que tengo que hacer es convertir el de la mitad en 1. Convertir el de la mitad en 1. Y luego ya miro con los de arriba y abajo cómo los vuelvo a 0. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que ya tenemos la primera columna lista. Vamos a seguir ahora con la segunda columna. Ahora tenemos que conseguir que el segundo elemento de la segunda columna, o sea, este que está encerrado en rojo, sea un 1. A partir de cualquiera de las tres operaciones básicas o elementales con filas. Entonces, acá dice que una opción sería dividir esta fila entre 2, porque al hacer yo 2 entre 2 me da resultado 1. Y aquí me daría 3 medios, y aquí un medio, y aquí un medio, acá 0 y acá 0. Esa es una opción, pero me parecen fraccionarios. Hay una más fácil para que no me aparezcan fraccionarios. Miren que el 1 ya está acá, en la tercera, pero yo necesito que aparezca acá. Entonces, ¿qué hago? Intercambio la fila 3 por la fila 2. Y listo. Eso es lo que me dicen acá. Entonces, mejor vamos a intercambiar la fila 2 por la fila 3. Entonces,
Lo que está en la fila 3 lo voy a poner en la fila 2 y lo que está en la fila 2 lo voy a poner en la fila 3. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, miren que pasó toda la fila 2, todos estos elementos, a ocupar la fila 3. Y todo lo que estaba en la fila 3 pasó a ocupar la fila 2. Y listo, ya tengo el 1 acá en la mitad. Y sin que me aparezcan fraccionarios. Si hubiera dividido entre 2 toda la fila 2, me hubieran aparecido fraccionarios. En este caso, con ese cambio, no tuve que dividir y no aparecieron las fracciones. Entonces, ya logré la primera parte de esa columna. Ahora necesito convertir el de arriba en 0, ya está en 0, entonces no le tengo que hacer nada, y el de abajo en 0, que está en 2. Entonces, tengo que hacerle un trabajo a este para volverlo 0. ¿Cuál es el trabajo? Mi comodín, por decirlo así, va a ser este 1 de acá. Voy a jugar con esta fila, la 2, y esta fila, la 3, con una operación matemática de suma o de resta, de forma tal que al sumar estos dos, el resultado de aquí me dé 0. Entonces, vamos a mirar qué es lo que hacen. Entonces, necesito convertir ese, bueno, aquí me dicen inicialmente que sea 0, y necesito convertir este 2 a 0. ¿Listo? Entonces, para convertir ese 2 a 0, nos recomiendan, o nosotros el proceso que hay que hacer es simplemente coger la fila 2 y multiplicarla por este mismo número, por 2. Y al resultado de eso, lo voy a coger con la fila 3 y lo voy a restar. Entonces, fila 3 menos 2 veces la fila 2. Y el resultado lo guardamos o lo ponemos en la fila 3. Entonces, voy a coger esta fila, la fila 3, y le voy a restar 2 veces la fila 2. Y el resultado lo guardo en la fila 3, lo que dice acá. Entonces, si yo cojo 0 y le resto 0 multiplicado por 2, pues me da 0. Entonces, en la primera columna no va a pasar nada. Si yo cojo 2 y le resto 2 por 1, que es 2, me da 2 menos 2, que es 0. Entonces, en esta posición va a quedar un 0. Si yo cojo 3 y le resto 2 por 2, porque acá tengo la constante que es 2 y el número es 2, entonces da 2 por 2, 4. Entonces aquí me va a quedar 3 menos 4, o sea, el menos 1. Entonces aquí en esta posición tengo que poner un menos 1. Si yo cojo 1 y le resto 2 por 0, entonces me va a quedar el 1. Si yo cojo 1 y le resto 2 por 0, me va a quedar el 1. Y si yo cojo 0 y le resto 2 por 1, me va a quedar menos 2. Entonces, eso es lo que tenemos aquí abajo. Entonces, inicialmente 0. En la segunda, el objetivo era volverlo 0, ya se volvió 0. El tercero dio menos 1, el otro dio 1, el otro dio 1 y el último dio menos 2. Entonces, cojo el elemento de la fila 3 y le resto el elemento de la fila 2 multiplicado por 2. Entonces, primero tengo que hacer la multiplicación y luego la resta para obtener estos números de aquí. Quedó la columna 2 lista. Solo nos queda por organizar la tercera columna. La tercera columna, el número de arriba es 0, el de la mitad es 0 y el de abajo es 1 para completar la diagonal principal con unos. Entonces, este tiene que volver 1 inicialmente y luego tengo que convertir estos dos de acá a 0. ¿Listo? Aquí ya aparece un 1, pero en forma negativa. ¿Cómo hago para convertirlo a positivo? Pues lo voy a multiplicar por él mismo. Entonces, si multiplico toda la fila 3 por menos 1, este se me va a volver a positivo, porque menos por menos da más. Y como necesito que sea 1, no necesito cambiar el número, entonces lo voy a multiplicar por el mismo. Entonces es lo que nos dicen acá. Multiplicamos toda la fila 3 por el número menos 1. Entonces, menos 1 por F3 y el resultado lo ponemos en F3. No lo vamos a cambiar de posición. Entonces, me voy a hacer la operación. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado? Pues que todos estos signos van a cambiar. Con los ceros no pasa nada, pues porque el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, la fila 1 y la fila 2 se conservan intactas, no va a pasar nada con ellas. Después de hacer esa operación, la fila 2 quedó toda con signos contrarios. Este era negativo, quedó positivo, este era positivo, quedó negativo, este es lo mismo, y este último era menos 2, quedó más 2, al multiplicar por menos 1. Entonces, ya logré que este fuera 1. Ahora necesito lograr que los que están por encima se vuelvan ceros. El de arriba ya es 0,
Entonces ahí el de arriba ya 0, entonces me ahorro ese pedacito. La mesa de Navidad, mira. Vean a Guata por acá hablando. Apaguemos a Guata. Dios mío, bendito. Sigamos acá. Entonces, el objetivo ahora es convertir estos dos a 0, pero el primero ya a 0, entonces ya lo único que tengo que hacer es convertir este 2 a 0. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Muy parecido a como lo hice ahora en el paso anterior. Voy a coger la fila número 3 y la voy a multiplicar por este mismo número, pero esta vez con signo negativo, bueno, por menos 2, para que me quede restando, y le sumo la fila 2. Y el resultado lo ponemos en la fila número 2. Entonces, cojo F2, que es 0, el primer elemento, menos 2 multiplicado por 0, entonces da 0 menos 0, que da 0. Entonces este no se va a alterar. Cojo F2, que es 1, y le voy a restar 2 por 0. 2 por 0 es 0 y 1 menos 0 da 1. Entonces aquí tampoco se modifica, queda un 1. Ahora cojo este elemento, 2, y le voy a restar 2 por 1. 2 por 1 es 2 y 2 menos 2 da 0. Entonces aquí se me va a poner un 0. Cojo el siguiente elemento, 0, y le voy a restar 2 por menos 1. Entonces va a quedar menos 2 por menos 1, va a dar 2 positivo. Y 0 más 2 positivo me va a dar 2. Acá me queda un 2. Luego cojo el siguiente elemento, que es 0, y le voy a restar 2 por menos 1. Se va a quedar menos por menos, va a quedar más. Va a quedar 2 por 1, 2. Más 0, me da 0. Y finalmente voy a coger el 1 y le voy a restar 2 por 2. 2 de aquí por el 2 de la constante son 4. Entonces queda 1 menos 4, va a quedar un menos 3 en esta posición de aquí, porque lo estamos almacenando en F2. Entonces, miremos cómo nos quedó ahora sí. Entonces esto quedó 0, 1, 0 y aquí me quedó 2 positivos y menos 3 al final, lo que les decía. Y la fila 1 y la fila 3 no se tocan porque esas ya estaban listas. Si ustedes observan, aquí en la parte izquierda ya alcanzamos la matriz identidad, la matriz idéntica. Por lo tanto, ya paramos el proceso, ya terminamos. Ya lo que nos queda en la parte derecha se llama la inversa de la matriz. Entonces, ya procedemos a escribir la respuesta. Entonces, aquí a este punto que hemos llegado, donde tenemos la idéntica en la parte izquierda, ya hemos encontrado la inversa. Entonces, la inversa de esta que está acá, encerradita en rojo, o sea, la que está en la parte derecha. A esta se le va a llamar la inversa de A. ¿Y cómo sé si me quedó bueno o no me quedó bueno? ¿Cómo sé si efectivamente esos números cumplen o no cumplen? Entonces, simplemente aplico con lo que empecé este tema, diciendo que, bueno, aquí escribo la inversa y hacemos la comprobación o el cálculo. Entonces, miren que ya le quito la identidad a esto cuando va a escribir la respuesta, coloco A a la menos 1 o B a la menos 1 o como se llame la matriz, se llama Z, entonces Z a la menos 1 será su inversa. Y simplemente colocamos lo que había quedado en la derecha. Quitamos la idéntica, listo. ¿Y cómo compruebo si eso quedó bueno o no quedó bueno? Si quedó bueno o quedó malo. Pues simplemente aplicamos la condición del principio, la definición que dábamos. Si yo cojo la matriz original y la multiplico por esta inversa que acabo de obtener, me tiene que dar la matriz idéntica. O si cojo la inversa y la multiplico por A, me tiene que dar la matriz inversa. Entonces, aquí simplemente cojo, por ejemplo, 1 por 1 me da 1, más 0 por 2, 0. Así que sigo teniendo un 1, más 0 por menos 1 da 0, o sea que el primer elemento va a dar 1. Me voy para el segundo elemento. Entonces cojo 1 por 0 me da 0, 0 por 2 me da 0 y 0 por menos 1 me da 0. Entonces el segundo elemento va a dar 0. Me voy para el tercero. 1 por 0 me da 0, 0 por menos 3 me da 0 y 0 por 2 me da 0. Lo que quiere decir que en la primera línea de ese producto va a quedar 1, 0, 0. Y paso a la siguiente fila. Voy a ubicar el segundo elemento en la resultante del producto, lo que veíamos la clase pasada. Entonces tengo menos 1 por 1, da menos 1, más 2 por 2, da 4, entonces da menos 1 más 4,
más 3 multiplicado por menos 1, que da menos 3. Entonces, tengo un menos 1, tengo un 4 y tengo un menos 3. Si hago la suma, eso da 0. Y es el primer elemento que va a ir acá. Y pues repito haciendo el procedimiento, ustedes lo pueden hacer, ya saben cómo se hace. Simplemente multiplicar fila por columna y vamos obteniendo. Ah, bueno, aquí lo tengo. Pues, entonces, voy obteniendo cada uno de los resultados que estaba diciendo después ahí. Entonces, venía en este. Si ahora cojo este nuevamente, pero ya lo multiplico por la segunda columna, da menos 1 por 0, que es 0. Da 2 por 2, que es 4. Y da 3 por menos 1, que es menos 3. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Perdón, acá. Y para el tercero, cojo la fila 2 y lo multiplico por la columna 3. Menos 1 por 0, 2 por menos 3, y 3 por 2 queda 6 y menos 6 el 8. Y luego me paso a la tercera fila y arranco con la primera columna. 0 por 1 queda 0, 1 por 2 queda 2 y 2 por menos 1 queda menos 2. Y así con cada una de estas. Hago la suma y entonces me da 1 más 0 más 0 da 1, 0 más 0 más 0 da 0, 0 más 0 más 0 da 0. Menos 1 más 4 da 3 positivo y 3 positivo menos 3 negativo, menos 3 menos 3 da 0. 0 más 4 da 4, menos 3 da 1, que es el 1 de la mitad. Y aquí tengo 6 menos 6 da 0, que es este último. Acá tengo 2 menos 2 da 0, que es este de acá. Acá tengo 2 menos 2 da 0, que es este de acá. Y aquí me quedo, acá tiene un problema los signos. Aquí era este negativo y este positivo. Aquí quedó un error. Vamos a comprobarlo. Este es 0 por 0, que es 0. 1 por menos 3, que es menos 3. Acá no es más 3, sino menos 3. Y aquí es 2 por 2, que es 4. Entonces, aquí quedaron trocados los signos. ¿Listo? Para que no van a equivocar. Un error ahí en la digitación. Este es negativo y este es positivo. Porque si no, daría menos 1. Y si da menos 1, esa no es la idéntica. Todos los elementos de la diagonal principal tienen que ser 1. Entonces, pilas aquí, porque aquí cuando multiplicaron 1 por menos 3, pusieron más 3, se equivocaron, menos 3. Y cuando multiplicaron 2 por 2, da 4 y pusieron menos 4. Entonces, aquí quedaron los signos trocados. Entonces quedaría 4 positivo menos 3 negativos, entonces daría 1, que es el número que está acá. Y efectivamente, pues esa es la idéntica. Por lo tanto, podemos decir que esta señora de acá sí era la inversa y quedó bien hecha, porque cumple con la multiplicación de las dos matrices, generando la matriz identidad. Listo. Entonces, este que es el ejemplito paso por paso, está montado, está colocado, publicado ya en la plataforma para que ustedes lo puedan tener, lo puedan revisar paso a paso. Listo. Ya se me va cortando el tiempo por acá, me va a pasar al módulo para que revisemos. En el módulo aparece un poco más extenso, un poco más extendido aquí. Vamos a revisarlo de a poco. Entonces, aparece la definición, pues nuevamente lo mismo. Acá aparece ya en forma general, entonces, una matriz de orden n, una matriz cuadrada de orden n, con los elementos desde A11 hasta ANN. Entonces, la que les decía ahora, le agrego la idéntica del mismo orden y a esa señora se le llama la matriz aumentada. ¿Listo? Es lo que tenemos ahí. Y lo que tenemos que hacer, entonces, lo que hicimos allá, ir convirtiendo a partir de operaciones básicas o elementales entre las filas, convirtiendo la parte izquierda de esa matriz en la identidad. Y lo que quede acá en el otro lado va a ser la inversa. Entonces, aquí ya está pues, en forma general, en forma de letras, eso que estamos viendo allá. Entonces tengo la matriz original, luego le coloco la matriz aumentada y luego hago el procedimiento para pasar la matriz idéntica a la parte izquierda y lo que quede en la parte derecha se va a llamar la inversa. Entonces fue lo que vimos acá, es lo que aquí está en términos generales. Acá en el módulo aparecen algunas propiedades que se cumplen. Entonces, esta primera que ya la hemos visto allá, A por A a la menos 1, es lo mismo que A a la menos 1 por A y me da la idéntica. Si yo a la inversa de una matriz le saco la inversa, pues me da la matriz original que se llama A. Si yo tengo el producto de dos matrices, A por B, y a eso necesito sacarle la inversa, también lo puedo calcular, sacándole la inversa a B, miren que B está de primero, y multiplicándolo por la inversa de A. Mucho cuidado. Aquí sí no puedo colocar primero la A y luego la B. Aquí sí obligatoriamente primero tiene que ir la inversa de B y multiplicada por la inversa de A. No la de A por la de B. Entonces pilas ahí. Y finalmente me dicen que si tengo la matriz traspuesta de A y le saco la inversa,
es lo mismo que tener la matriz inversa de A y luego sacar la propuesta. Entonces, propiedades que se cumplen. Y aquí aparece un ejemplo también con la matriz de 3×3, entonces exactamente lo mismo. El primer paso es hacer la matriz aumentada, entonces coloco la idéntica de orden 3×3 y comenzamos a hacer ese tipo de operaciones matemáticas entre filas. ¿Listo? Entonces, el primer objetivo es convertir esto a un 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo dividen entre 2 para que se convierta a 1. Y la fila 2 y la fila 3 quedan igualitas. ¿Listo? Ya me va a cortar, ya les vuelvo a mandar el enlace para que miremos este ejemplo y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, no me pierdan, ya les mando el enlace nuevamente para mirar este ejemplito y rematar la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, ya regreso. Ya les mando el enlace para que se conecten. Listo.